Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Noob, edición de entrevistas. Y esta vez está con nosotros Adán Arbizu. Que bien, pues él es un compañero de Morelia, lo conozco presencialmente, estuvimos de hecho colaborando en algunos proyectos. También es especialista en tecnologías de información, también le gusta la programación y el desarrollo, la arquitectura de software. De igual manera, pues está en toda la parte de innovación, desarrollo, impulso de las startups y pues la integración de la cultura pues hacker o la cultura maker y actualmente él está pues más en el estado de Michoacán y específicamente en Morelia, es donde ha hecho muchas cosas, pero bueno, ya nos estará platicando qué otros proyectos tiene y para dónde. De igual manera están mis compañeros del OYEC, está Axel y está Pool, que bueno, pues nos estarán aquí apoyando en la entrevista. Y antes que nada, pues ¿cómo te encuentras el día de hoy, Adrián? Héctor, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden. Me encuentro muy bien. Muchas gracias, Héctor. Y pues bueno, primero que nada, les repito, agradecerles a los tres por la invitación. Y pues aquí estamos, ¿no? Pues a mí lo que me gusta es sumar y pues bueno, aquí en la jaula del noob, pues lo que podamos sumar, estamos aquí a la orden. Bien, pues nos gustaría preguntarte ahora sí que cómo surgió tu inquietud por esto de la informática, o sea, ¿desde cuántos ayeres fue que decidiste pues integrarte por primera vez, que dijiste, esta es la computadora, esto es la programación o esto es el hacking y pues me gusta irme por este lado? Esa es una pregunta muy interesante, Héctor, porque yo tenía como unos 5 o 6 años. Mi papá llegó con una videograbadora beta. Entonces, yo de verdad me fasciné con esa cosa porque, bueno, pues ahí en su casa, pues no teníamos grandes cosas, teníamos un radio, teníamos una televisión. Mi papá llegó con una de esas cosas, entonces yo me fasciné porque tenía muchos botones, le picabas, podía hacer muchas cosas, empezar a grabar. Y bueno, le dije, bueno, pues entonces cómprame cassettes beta vírgenes, ¿no? Entonces empecé a grabar, empecé a hacer, que le repito, o sea, cómo funcionaba, que si le picabas el play, el rec, el stop, el exit, pa. Bueno, no tuvimos oportunidad por ahí de los 80s. Yo no sé, tendría unos 6 7 años en casa de una amiga de mi papá. Se fueron, hicieron una fiesta y ya saben, ¿no? Como para entretener al niño, me dijo la amiga de mi papá, oye, fíjate que mi hijo está estudiando, no sé, arquitectura o no sé qué era. Y me trajo una computadora. Esa fue la primera vez que yo tuve un acceso a una computadora en el 80, y les digo, 87, 88. Y era una Mac. Yo me sentí de verdad fascinado con esa cosa. Yo la vi, la aprendí llena de botones, llena de comandos, y entonces me dijo, aquí la prendes, aquí le pones play, y me dejó. Y obviamente, pues toda la fiesta yo ahí fascinado, de verdad, pero fascinado con pues con esa máquina, se me abrió el mundo porque yo dije, bueno, tiene muchas teclas, tiene muchos, les repito, comandos. Empecé ya saben, el Pac-Man, que si el juego, que si el otro, a abrir documentos, a ver las carpetas, a ver cómo funciona esto, y ahí, desde ahí me sentí fascinado por la, pues, bueno, por empezar por la informática, ¿no? Y bueno, desgraciadamente, bueno, por X o Y circunstancias, ya no tuve acercamiento a la tecnología hasta que fui por ahí, bueno, terminando la primaria. Fue así un evento grandísimo porque la escuela donde yo iba pues anunció, vamos a tener un laboratorio de cómputo. Todos, puta, ¿qué es eso, no? Porque pues imagínense, finales de los 80, principios de los 90, un laboratorio de cómputo. Puta, pues vamos, ¿no? Entonces yo veía, no sé, 25 monitores, veía este, máquinas grandísimas y pues obviamente bueno, pues, con DOS, ¿no? Entonces, de nueva cuenta ahí renació como mi curiosidad porque era mi clase favorita, siempre ha sido mi clase favorita la informática, bueno, pues, computación, y ahí fue otro acercamiento. Y de ahí para el Real, bueno, pues pues hasta la preparatoria, teníamos clases igual de computación, pues siempre, cuando yo casi terminé la prepa, el único maestro que acercó como al mundo de los algoritmos, al mundo de la programación, de la lógica de programación, yo llegaba a una clase que se llamaba lógica matemática, y después este maestro de computación nos empezó a enseñar algoritmos, empezamos con macros en Excel, ¿no? Pero bueno, pues por algo vamos a empezar. Y ahí fue cuando yo quiero estudiar esto. Y a partir de ahí, pues bueno, yo me metí aquí en Morelia, Universidad Latina de América, estudié sistemas computacionales,
Después me metí a una maestría en la UNID, en la Universidad Interamericana para el Desarrollo de Tecnologías de Información, y ahorita estamos estudiando la ingeniería, porque bueno, siempre yo había querido ser ingeniero, en la Universidad del Valle de México. Y pues bueno, esa fue mi acercamiento, ¿no? Con estas máquinas, con estas maravillas de máquinas que son las computadoras. Bueno, y una cosa que podemos coincidir, Adrián, yo veo que hay muchas cosas que coincidimos y eso es lo interesante de poder conversar en este ámbito, ¿no? Una de las cosas que más me quedó de lo que acabas de comentar es una de las primeras computadoras que tuve a bien yo poder manipular también fue una Mac ya muy antigüita, que recuerdo que estaba en la casa de mis primos. Mis primos son en edad en promedio mucho mayores a mí. Entonces ellos tenían, yo era un niño todavía y alguna vez que tuve la oportunidad de visitarlos, vi la primera vez la Mag y los disquitos de 5,5 con con el segurito y toda la cosa, ¿no? Y ponerse a jugar ahí. Yo creo que como tú acabas de mencionar, es una parte fundamental, que eso es como que te encamina a la vida tecnológica, ¿no? Igual, por ahí luego empecé a manipular un par de computadoras ya cuando estaba en el colegio que se le llama acá, creo que es la preparatoria que ustedes dicen en México. Pues igual, empezar a meter computadoras, creo que eran computadoras, creo que tipo 386, que todavía tenías que para arrancarle el Windows poner Win. Ah, bueno, Enter. exacto. Sí, entonces es algo muy interesante. Yo creo que eso nos ha ido encaminando a la parte de ya conectarse con la cuestión tecnológica y bueno, y después ya encaminar a esa parte del interés, ya volverlo tu profesión. Nos decías, bueno, yo como siempre confieso, yo soy un muy mal programador. Me peleaba mucho, pero sí también tuve la experiencia, o tengo todavía la experiencia, yo creo que en este medio tienes que saber programar, ¿no? Y es muy interesante meterle mano a los algoritmos. Entiendo que a ti te llamó mucho y eres bastante experimentado en la parte de programación. Entonces, bueno, una de mis experiencias siempre es llegar al pizarrón y que te hacían las corridas de pizarrón, ¿no? Programa en papel y de ahí sí, a ver si funciona, ¿no? Dentro de la parte del aprendizaje, cuando tú lo has llevado a la programación, cuéntanos si tienes alguna anécdota, algo que hayas aprendido, alguna travesura que hayas hecho o algo que hayas programado que decías, no sé, tal vez esto nunca lo pensé hacerlo. Entonces, coméntanos cómo es esa parte de tu vida entre lo que conecta la parte de la programación, pero desde esa pasión por la tecnología a ya llevarlo a tu vida diaria, a tu vida, a ganarte la vida con la parte tecnológica. Pues mira, Axel, una de las más, pues no sé, chistosas que puede ser, ¿no? Yo siempre lo he visto así, bueno, pues obviamente si lo puedes imaginar, lo puedes programar, ¿no? Entonces, estábamos en una clase que se llama en la licenciatura todavía, programación gráfica, y obviamente, pues cómo manipular la tarjeta gráfica a través de C++. Y entonces, para el proyecto final de esa materia, decían, bueno, pues hagan lo que ustedes quieran, pero pues obviamente que utilices los algoritmos que vimos en el curso. Entonces, a mí siempre me fascinaron las parvadas de pájaros. Entonces, cómo se movían, cómo llegaban a hacer estos patrones, y yo decía, bueno, ok, ¿y si cada pájaro es un píxel? Y si programamos dentro de un espacio en la pantalla muchos píxeles y que se vayan moviendo, y entonces, bueno, me puse y bueno, lo tuve que hacer con un compañero y el compañero jamás me entendió mi idea, ¿no? O sea, dices, bueno, ¿qué estás haciendo? No le veo ni pies ni cabeza. Me decía, tú espérate, espérate. Entonces, hice, pues ese cuate nunca hizo nada, un algoritmo para poder, en C++, para poder controlar los pixelitos y que, obviamente, bueno, que no chocaran, que fueran con el viento, modificabas la velocidad, la velocidad y la dirección del viento y todo este tipo de cosas. Y lo presenté en un proyecto final. Bueno, pues todos ahí los de la carrera presentaron uno muy interesante, por ejemplo, de los algoritmos de ordenamiento, el quicksort, la burbuja, bla, bla, estaba muy gráfico, muy interesante, pero no tenía nada como pues sí, digo, pues un algoritmo de ordenamiento, lo ves y dices, bueno, órale pues, ¿no? Entonces pasé a presentar el mío y bueno, pues este cuate, mi compañero se quedó callado. Pero lo que sí me gustó mucho es que
les pareció muy interesante, ¿no? Ese ahorita lo comentas, Axel, ¿no? Me gustó mucho esa experiencia porque de mi cabeza, pues yo me imaginaba cómo se podía conectar, ¿no? Esta parte de la fascinación del movimiento de las parvadas de los pájaros con algo que ya aprendiste, echarlo a andar, programarlo y presentarlo. Esa parte estuvo como te diré, muy interesante, Axel, porque me gustó mucho llevar esa idea loca, ¿no? Esa idea como muy abstracta, muy, pues sí, loca, vamos a decirlo, a un algoritmo de programación. Esa sí fue cuando mi mente dije, o sea, ya viste lo que puedes hacer con la programación, ya ves lo que puedes desarrollar, ya ves, porque, repito, me gustó mucho porque todo el mundo, digo, obviamente no se quedó impresionado, porque hay bellas puntitos ahí moverse, pero el maestro, ahorita es mi amigo, mi maestro de programación gráfica, le gustó mucho también el proyecto. Y obviamente, digo, la calificación es lo de menos, ¿no? Pero le gustó mucho el proyecto. Tanto le gustó que ahorita es mi amigo, bueno, fue mi proveedor de servidores durante muchos años, pero eso yo creo que ese fue el punto de decir, voy a vivir de esto. Quiero vivir de esto porque estas ideas que tú tienes, Adrián, se pueden desarrollar, se pueden echar a andar, aún por más locas que sean, ¿no? Por más abstractas y locas que sean, se pueden desarrollar. Y otra experiencia, digo, rapidísimo, estamos en la clase de una matemática, ¿no? Ya al final de la preparatoria. Y fue cuando les digo, este maestro, nos enseñó los algoritmos. Entonces, esta otra maestra estamos en los noventas, en el 98. Esta otra maestra de matemáticas nos enseñó, no recuerdo si es el teorema de Fermat, de un número sumado por otro a una potencia es igual a un número de esa misma potencia. Entonces decía, bueno, no me acuerdo si es el teorema de Fermat, no sé si lo estoy diciendo mal, pero la maestra decía, este problema tiene, no sé, 800 años sin resolverse. Y entonces yo me puse a pensar, ok, con un while digo, lo dejas tiempo ahí, no sé, 2 semanas, 3 semanas. Con un while se puede resolver esto. O sea, no es si es, no es, hasta que se resuelva. Y obviamente todos me tiraron de, ay, ¿cómo crees? Y está diciendo la maestra que tiene 800 años. Oigan, pero pues, se puede utilizar, o sea, se puede utilizar un algoritmo. Digo, obviamente en aquellas épocas, ¿no? 98, yo tenía 15, 16 años. Se puede utilizar este algoritmo. Al final tienes que llegar a la respuesta. No sé si te vas a tardar 100 años, una semana, lo que sea, una Otros computadora potente, no 800 sé, años en el otros Wildlife. 800, pero si lo dejas exactamente ahí, pero si lo dejas correr, ¿no? Es lo que yo pensaba. Si dejas correr ese algoritmo, lo haces bien, obviamente. Si lo dejas correr, va a llegar a la solución. Y entonces la maestra fue como muy, ay, ¿cómo crees? Les digo, pues era los noventas, no estaba tan inmersa esta filosofía de utilizar la tecnología para resolver problemas. Y los compañeros, obviamente, pues me tildaron de loco, y ay, ¿cómo crees, Adrián? Pero yo estaba seguro que sí se podía hacer. Obviamente no sé si alguien lo logró, pero esa es otra de las cosas que dices, oye, tienes un problema, ¿no? Por más difícil o por más complicado que pueda ser, pues puedes hacer un algoritmo para resolver eso. Entonces, Axel, yo creo que esas dos experiencias fueron los detonantes para decir, pues si lo haces bien, si lo aplicas bien, si lo desarrollas bien, puedes llegar a un resultado para prácticamente cualquier problema utilizando un algoritmo, bueno, metiéndole coco, metiéndole imaginación y metiéndole programación. Totalmente, querido Adrián. Qué, qué genial que es cómo evoluciona, ¿no? O sea, nuestras experiencias, nuestras vivencias, lo que vamos aprendiendo hasta que entramos en contexto en esta era, llamémoslo. Mira, quiero entrar netamente a... Mira qué interesante, ¿no? Mira cómo en la prehistoria, mira, la educación, porque yo sé que estás muy metido en esa área, o sea, es tan antigua, ¿te das cuenta? Yo el otro día repasando un par de, te iba a decir un par de hojas, pero en realidad es un par de clics. Cómo, cómo la humanidad misma, ¿no? En la sociedad primitiva, la educación era un proceso informal, ¿te das cuenta?
donde los conocimientos, habilidades, se transmitían a través de nuestros padres, a través de lo que escuchábamos, ¿no? Observaciones. Y había ciertas limitaciones, ¿no? Vos sabés que en la Mesopotamia, ahí son los primeros, la primera forma de educación, ¿no? De ahí viene la Edad Media, la educación fue dominada por la iglesia de una manera, después el Renacimiento, la Ilustración, etcétera, etcétera, la época moderna, contemporánea, bla, bla, bla. Pero mira lo que te quiero comentar. Eh, pero la educación ha evolucionado de su forma más primitiva e informal. Mira, y se ha convertido básicamente en un complejo de sistema global que abarca múltiples disciplinas, métodos, donde de alguna manera lo que usábamos antes, seguimos usándolo en nivel educativo, en las escuelas, los colegios, no todo, no quiero generalizar. Ahora, yo viéndolo desde un punto de vista filosófico, la educación no es solo una transmisión de conocimiento, básicamente es parte de nuestra historia y es parte de lo que hacemos día a día, ¿no? Y mira qué interesante esto. Recuerdo que, ¿quién era? Creo que era Aristóteles. Claro, la, la ética Nicomaquia, la ética Nicomaquia, eso. Sostiene que la virtud es el punto medio entre dos extremos, un equilibrio que se logra a través de la práctica y del hábito. Puta, me encanta eso. Entonces, ahí es que viene escolar. O sea, vos tenés una plataforma, brother, es un ERP diseñado para instituciones, enseñanza, un sistema informático que permite, no sé, que está en el cloud, software as a service, si no me equivoco. Así es, sí, Y dicho esto, con todo lo que te acabo de mencionar anteriormente, eh, ¿por qué educación? ¿Qué, ¿Cuál es tu idea ahorita? Porque, mira, existen muchas plataformas de educación. Conocemos muchísimas, hay bastante, pero mira que me parece interesante que estés abordando desde los principios. Es decir, cuando estamos comenzando. No es lo mismo comenzarle a la turma de adultos pendejos, porque somos pendejos a veces, que cuando están comenzando los varones ahí a procesar, a entender el mundo, ver las cosas como realmente tienen que ser y no la mierda que están aprendiendo en las redes sociales. No sé si, perdón por la palabra, pero creo que es parte de mi sex appeal. Entonces, comentando un poquito de ese proyecto, viejo, y cómo estás, cómo te está yendo ahora con el tema de inteligencia artificial y bla, 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 bla. muy bien. ¿Por qué educación? Bueno, mi papá dio clases 40 años. Cuando yo me gradué de la universidad, pues tuve la oportunidad de trabajar en la misma escuela que él, porque bueno, pues me echó la mano y bueno, pues estuve ahí, ¿no? Y desde siempre, digo, yo admiro mucho a mi papá y desde siempre él decía, bueno, voy a dar clase, vamos a dar clase, bla, bla. Me llamó mucho la atención, me clavé y no me he desclavado desde el 2002 empecé ya a trabajar yo ya formalmente en la escuela. Empezamos a dar clase y todo. ¿Y por qué? Los procesos escolares son también muy interesantes porque son los mismos y nada más los repites cada año, ¿no? Y obviamente, pero bueno, tejes muchísimas cosas a través que si la calificación, que si el pago, bla, 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 bla. Y a través de los años, yo trabajé en una escuela donde me tocó bueno, había un RP viejito que lo habían hecho por ahí unas personas. Tuve unas broncas ahí con estas personas. A mi equipo nos tocó desarrollar uno nuevo para el colegio. Estuvimos, digo, pues éramos dos personas, ¿no? O sea, nos tardamos año y medio, pues. Pero al final, digo, ya al final nada más lo mantienes y ya. Y entonces a mí se me ocurrió decir, oye, pero pues si esta escuela en la que yo trabajo, todas las demás tienen las mismas necesidades, ¿no? Pues vamos a emprender, vamos a emprender. Entonces, pues si ya te sabes el ABC. Digo, y sabes lo que decíamos hace rato, ¿no? Si lo puedes imaginar, lo puedes programar. Si ya te sabes el ABC, si ya te sabes los procesos, si ya sabes en dónde, cómo y a qué horas y quién, pues bueno, prográmalo y ponlo en el mercado. Afortunadamente, ha tenido buena aceptación. Bueno, para hacer, como tú dices, pues no, allá afuera hay N herramientas para la escuela, porque bueno, al final, pues es uno de los procesos más comunes, no sencillos, comunes en el mercado. Hay N allá afuera,
Localmente, pues me ha ido bien, ha estado, porque bueno, también la pandemia nos pegó, ha estado como en 10, entonces llegamos a un punto a estar entre 10 y 12 escuelas, desde primarias, kinder, universidades. Ese fue como nuestro pináculo, ¿no? De esa herramienta en específico. Ahorita estamos en 4, pero bueno, pues ahí nos defendemos pues con esta herramienta. Y esta última versión que yo, bueno, que desarrollé, pues sí, toda la pandemia, me aplasté, me senté y pues la desarrollamos. Pero pasa algo muy, ahorita que también lo mencionas, Paul, pasa algo muy interesante. En el 2005, 2006, 2007, la innovación era que los maestros pudieran capturar por internet, ¿no? Tu herramienta tenía que darle una página, darle un usuario, una contraseña a cada maestro, sus listas, esa era la innovación. Ahorita, pues obviamente, pues eso es lo mínimo que tuviera que tener un producto de este tipo, ¿no? También lo mencionas, Paul, hay también muchísimas, eso nada más para la administración escolar, ¿no? Pero también hay muchísimas herramientas, hasta Blackboard, bueno, es la que uso yo ahorita en la universidad. Esta Blackboard tiene cosas buenas, tiene cosas malas, unas me gustan, otras no. Y también ofrezco a mis clientes para cubrir esta parte de la educación a distancia, Moodle. Esa Moodle me gusta porque, bueno, pues es gratis, es open source, le puedes meter, le puedes quitar. Y esa sí la tenemos como en 4 más, en 4 escuelas más, única y exclusivamente para la parte de e-learning. Hay cosas buenas, hay cosas malas, como en Blackboard, ¿no? Es que yo las dos que conozco a la profundidad, pero lo que les quiero platicar es que, bueno, pues sí, como dices, la IA, pues llegó para quedarse, ¿no? Lo que les quiero decir es que si en el 2007 la innovación era que los maestros capturaban por Internet, pues yo creo que en el 2024 es que este tipo de herramientas, las herramientas de IA, sean acercadas al alumno, al profesor, para poder enseñar en conjunto, también lo decías, Paul, con las redes sociales. Yo creo que las redes sociales son como herramientas, no como herramientas de comunicación, son muy buenas y yo creo que se pueden o se podrían aplicar perfectamente a los métodos de enseñanza, porque al final un maestro pone algo, los demás comentan, los demás discuten, hay comunicación entre los usuarios, entre maestro-alumno, maestro-director, director-alumno, bueno, hay comunicación entre todos y yo creo que el siguiente paso para este producto es conjuntar, conjuntar la IA, conjuntar las herramientas de redes sociales en el método de enseñanza-aprendizaje del constructivismo, que ese es el que hace la educación a distancia, porque bueno, pues tú te metes a tu plataforma, tú ves el material, ¿no? Y tú tienes que construir tu conocimiento. No hay nadie que te esté agarrando de la mano y que te esté regañando porque no estás sentado a las 7 de la mañana en tu clase, pues es libre, ¿no? O sea, ahí está el conocimiento. Ahí yo creo que también hay que, como decías, Paul, hay que cambiar un poquito más el chip de la educación para ser más autodidactas. Digo, a nosotros, los tecnólogos, vamos a decirlo, nos fascina ser autodidactas, somos muy curiosos. Obviamente los tres, Axel, Héctor, Paul, deben ser muy curiosos. Hay un tema que les gusta, lo investigan. Hay otro tema, se van hasta el fondo, toman cursos, se van con los expertos, se van a foros, hacen preguntas. Yo creo que ese chip lo debemos de poner en todas las personas que están haciendo educación a distancia o que están como alumnos. Porque, repito, no hay un profesor que te esté diciendo, tienes que estar a las 7 de la mañana en tu pupitre, a ver la tarea, ya te puse cero, bla, bla. Pues ahí está la información, ¿no? Y entonces yo creo que ese tipo de herramientas, las de redes sociales, la metodología de comunicación de redes sociales, junto con IA, es lo que en el 2007, en el 2005, era la captura de calificaciones en Internet. En el 2024, repito, yo creo que esas son las dos cosas que la educación a distancia y la administración escolar, ¿no? Tiene que tener para estar al día, para poder proyectar, presentar algo nuevo a una metodología, como dices, Paul, pues llevamos, no sé, 2000 años desarrollando, ¿no? Bien, Adrián, una cosa que no conoces mucho de ti y que a mí se me hace algo particular o curioso es que también estás metido en medios de comunicación como la televisión y que sé que también te gusta mucho la radio. Esto lo comento porque creo que es importante el entender a veces cómo se segmenta demasiado la población. ¿A qué me refiero?
la otra vez quería sacar una noticia y me decían, ¿sabes qué? Para esta noticia es muy importante, Héctor, o te recomiendo que vayas a la M, al periódico local, y la saques por ahí, o sea, impresa. Esta vez creo que es mucho mejor que te vayas a un programa, ahora sí que de radio, o sabes qué, si quieres realmente ser masivo, yo no estaba muy enterado de esos datos, una persona que trabaja precisamente en medios me lo compartió, que por ejemplo los dos programas más escuchados de noticieros es el de A la Torre, el de TV Azteca, y también el programa de las 10:30 en Televisa. O sea que es realmente cuando tú quieres llegar a algo masivo, algo hacia las personas, tampoco puedes segmentarte en que tu podcast sea la única plataforma de distribución, o sabes qué, yo estoy en Spotify, ¿no? O sea, a lo mejor es un segmento de la gente, pero definitivamente si solamente estás en Spotify, si solamente estás en YouTube o estas redes sociales, pues para nada vamos a lograr hacer ese impacto masivo en lo que es el grueso de la población. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Pero me refiero un poco de cómo sensibilizas que, por ejemplo, este podcast y demás, y cosas muy especializadas y tecnológicas, pues llegan a quien tienen que llegar y lo hacen de la manera efectiva, porque la persona va a buscar ese contenido, nosotros se lo brindamos de una manera muy sencilla y lo consume. Pero pues para que la cultura hacker, para que la programación, para que la ingeniería y la innovación llegue al grueso de la población, definitivamente tendríamos que estar apostando por hacer programas recreativos de televisión. Yo sé que aquí en México, por ejemplo, llegué a ver los de TV UNAM o algo así de la UNAM, algunos muy buenos, pero algunos ya extremadamente arcaicos, ¿no? Ya que parecen de la prehistoria. Entonces, ¿cómo podríamos incentivar a los medios de comunicación masivos en México, a la televisión sobre todo y a la radio, de que haga estos programas pues tecnológicos, de innovación, de programación, de cultura hacker y que les suene interesante, ¿no? Porque a lo mejor dicen, pues mejor un programa de chistes, un programa de entretenimiento, de espectáculos, que eso sí le llena a la gente. ¿Cómo podemos hacer que el STEAM y todo este tipo de pues matemáticas, tecnología y ahora sí que ciencias afines se puedan pegar un poquito a la televisión? Pues mira, Héctor, es una excelente pregunta porque yo creo que la mejor manera de hacerlo es hacer lo que hizo un poquito Carl Sagan en los 70s, en los 80s, en los 90s, hablar hablarlo, o sea, porque obviamente pues, los temas de astrofísica son totalmente complicados, ¿no? O sea, pero él los masticaba, él los ponía sobre la mesa, él los explicaba de una manera tan sencilla que, como tú decías, Héctor, eran atractivos para todos, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, su tesis de doctorado fue este, cómo Venus perdió su atmósfera para hacerse uno de los planetas más calientes del sistema solar a través del efecto invernadero. Pero él lo presentaba con niños de primaria. Entonces, a mí se me hace padrísimo que alguien tenga, bueno, como obviamente el Carl Sagan, ¿no? Dios de la difusión científica. Pero, bueno, científicos, pero ¿cómo hacerlo? Hay un cuate que habla de puro rock and roll. Estuvo en Multimedios en Monterrey, se llama Jimmy Torres, una cosa así, Jimmy Torres al aire. Y entonces me jaló muchísimo cómo salía trajeado, ya sabes, ¿no? Pues como tú dices, ¿no? En el noticiario más importante de todo Monterrey de Multimedios. Salía el cuate trajeadísimo y estaba hablando de metal, estaba hablando de rock and roll, estaba hablando de, no sé, estaba hablando de Pink Floyd, de cómo, miren, ahora vamos a hacer el 40 aniversario de Dark Side of the Moon, porque miren, porque bla. Y junto a los dos presentadores, ¿no? Ya sabes, presentando noticias serias. Digo, no que la música no sea noticia seria, pero lo hacía muy atractivo, muy, muy, muy atractivo. Y les digo, hablaba de metal, de progresivo, de rock and roll, de bla, bla. Lo hablaba muy, sí, sí, muy, muy, y aparte muy, muy ligerito, muy, sin hacer ser digo, en su programa de radio, pues sí habla de detalles, de lanzamientos, de fechas, de bateristas, bla, bla. Pero acá, como era como tú decías, Héctor, ¿no? Un espacio masivo lo hacía muy masticadito. Es un poquito lo que su servidor trataba de hacer cuando nos invitaban a CB Televisión, canal local aquí de Morelia, ¿no?
este, pues yo lo que trataba de hacer lo más específico era, pues, hacerlo muy clarito. Por ejemplo, me acuerdo un tema que, sobre todo también lo que me gustaba mucho hacer es meter temas geopolíticos a la conversación de la tecnología. Lo que pasó hace, creo que era un par de años, no recuerdo cuándo fue, cuando Huawei y Google se pelearon, entonces ya los dispositivos de Huawei ya no podían tener ya no podían tener Android y ya no podían estar en su store, bla, 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 bla. Entonces, ¿cómo transmites esa noticia, el impacto y la importancia de esa noticia sin ser un amante de la tecnología, ¿no? Bueno, sin que te guste. ¿Cómo se lo transmites al vecino Juan, ¿no? Entonces, yo creo que ese era lo que yo trataba de hacer, ¿no? Cuando yo era niño decía, yo quiero ser Hugo Sánchez cuando jugaba al fútbol. Entonces, yo cuando estaba presentando esos temas, yo decía, yo soy Carl Sagan. ¿Por qué? Porque lo presento de una manera tan fácil, tan masticadita, tan fácil de entender para la gente, y espero que me haya salido, ¿no? Espero, no sé si lo hice bien, pero eso es lo que yo trataba de hacer, ¿no? Explicar un tema tan interesante para mí, ¿no? Porque, bueno, pues para mí y los demás no sé, pero tan interesante, tan difícil, comprender sus aristas, sobre todo, les repito, lo de la geopolítica, que también me gusta mucho la política, combinarlos y presentarlo de la manera más fácil. Y yo creo que esa es una manera de acercar a la gente a este tipo de temas, porque bueno, pues podemos hablar, por ejemplo, no sé, podemos hablar de la computación cuántica, podemos hablar 3 días de la computación cuántica, pero ¿cómo hacer que ese tema sea atractivo para todos, ¿no? Sí, yo creo que ese es un punto fundamental lo que acabas de mencionar. Bueno, no sabía, como Héctor dice, que tú tenías roce con medios de comunicación, que creo que es una de las partes fundamentales en la parte de difusión de cualquier tema, ¿no? Y como tú dices, hay estos medios como para nosotros poder llegar al público en particular con cualquier tipo de enseñanzas, ¿no? Como tú decías, nombrabas a Carl Sagan y bueno, y todo ese mundo que el hombre tenía en la cabeza y que lo explicaba de una manera fenomenal, ¿no? O sea, es fenomenal ver eso. Y yo creo que hablando no solo a parte de educación, sino hablando, enlazando esta parte de la educación con los medios de difusión, hay algo que me queda un poquito dando las vueltas en la cabeza. Tú sabes que este es un podcast de ciberseguridad, de la parte de hacking. Y bueno, esta es una puerta muy, muy interesante para llegar a personas o para llegar a sectores de la sociedad que no tienen acceso a determinadas cosas que nosotros debemos explicar. Cuando tratamos en la parte de ciberseguridad, lo típico es que nosotros vamos a una empresa, tú vas bien internado y haces tus conferencias o haces tu taller de cómo las personas pueden cuidar la seguridad de la empresa, cuidar todo, ¿no? Pero ¿qué pasa si esa persona llega y en la casa hay niños, hay personas de tercera edad, que ellos no tienen idea de la tecnología? Bueno, los niños son mucho más intuitivos en la parte del manejo tecnológico, pero son muy inocentes para caer en cualquier trampa. Entonces, lo que tú mencionas es súper importante y me quedó como esa espina un poquito metida continuando con ese tema. ¿Y cómo tú aprovecharías estos medios, tanto de comunicación como los medios tecnológicos de enseñanza, para llegar a estos sectores, ¿no? ¿Cómo llega un niño? ¿Cómo llega un adulto mayor? Es muy difícil para explicar a nuestros adultos mayores que no tienen que hacer clic en cualquier parte o no tienen que creer cualquier noticia falsa. Es un poquito difícil debido a la concepción que ellos tienen de la tecnología, ¿no? Entonces, ¿cómo harías tú como para encajar esta parte combinando la parte medios de comunicación, combinando la parte de que tú tienes roce con la parte de software educativo? ¿Cómo tú nos podrías guiar en cómo se podría o cómo se te ocurre llegar al público de estos sectores que son alejados de la parte corporativa? Pues mira, Axel, yo creo que aquí lo que pasa es lo mismo que pasó hace 120 años cuando llegaron los coches. La tecnología llegó para quedarse, los coches también. Obviamente, cuando llegaron los coches, pues tuvimos que pasar una brecha
para saber qué era lo permitido, qué era lo peligroso, qué es lo que tenía que hacer, cómo se arreglaba, cómo le cambiabas el, bueno, en todas las cosas que tienes que saber cuando eres dueño de un auto. Yo creo que esa brecha de la que pasamos hace 20, 120 años, estamos ahorita, ¿no? Porque ya la tecnología está en todas partes. O sea, desde el celular, la compu, la televisión, el refrigerador, la lavadora, están en todas partes, tu cámara, no sé, ¿no? Yo creo que estamos en esa brecha de aprendizaje de qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que no se tiene que hacer. Y la estamos pasando ahorita. La estamos pasando muy mal, sí, porque desafortunadamente, sobre todo las personas mayores, caen en este tipo de trampas, ¿no? Porque, bueno, pues maleantes va a haber siempre, no lo vamos a poder evitar. Y esta parte, ustedes, los expertos en ciberseguridad, se van contra los serios, ¿no? Contra los que quieren hacer inyecciones SQL, contra los que quieren hacer brute force, no sé, lo que sea. Pero de la parte de ingeniería social, yo creo que aquí lo que tendríamos que hacer es, así como le hacen los influencers, no sé, bueno, por ahí hay una, no sé qué tan burdo les pueda parecer a ustedes. Hay un TikToker que se llama Paco Web. Yo creo que por ahí hay una gran oportunidad de ese tipo de contenido, porque Paco Web te dice, es que ayer un seguidor a mi abuelita le dio clic, como dice Saxet, le dio clic, le hicieron phishing y ya le robaron su dinero en el banco. Yo creo que aquí debería de haber más comunicadores, pero con esas capsulitas rápidas. Obviamente TikTok, no sé, en menos de 3 minutos ya explicas algo. Yo creo que esa es la solución para salir de este bache. Estamos en un bache, pero pues ese bache lo tenemos que pasar sí o sí, para que en un momento dado todo el mundo sabemos qué hacer y qué no hacer. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues yo creo que meternos a a ese mundo, obviamente las redes sociales, porque todo el mundo está en redes sociales, ¿no? Los niños, bueno, no deberían, pero están ahí, ni modo. Los niños, digo, los adolescentes y los adultos mayores. Y hacer ese tipo de contenidos muy rápidos, muy explicaditos, muy concisos, muy bien explicados para decir, oye, aguas, porque si te llega un link a un mensaje, un SMS de Amazon de que no te pudieron entregar un paquete, no le des clic. Tan fácil como eso, ¿no? Oye, ¿por qué? No te creas todo, no te creas todo. Y obviamente dirigido a personas mayores. Yo creo que ahorita los niños, la generación Z, este, digo, no sé, no, a mí no me gusta decirlo, ¿no? Que toda la gente, es que ya nacieron con ese chip. No, simplemente nacieron cuando ya todo el mundo estaba inmerso, ¿no? Entonces, yo creo que a eso es lo que voy. Los que son ahorita niños, cuando sean adultos, ya ese bache ya lo pasaron. Y obviamente cuando ya pase el tiempo, pues todas las personas ya vamos a estar conscientes y saber lo que pasó con los coches, conscientes y de saber qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer. Respondiendo a tu pregunta, Axel, yo creo que ahorita, información clarita, sin hacerlo tan técnico, ¿no? Porque les digo, este Paco Web sí lo hace. Si te llega, les digo, si te llega MSS, bla, 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 no le des clic. Oye, pero ¿por qué? No le des clic, porque, pues, bueno, él no habla ni de phishing, ni de inyección SQL, ni de brute force, ni de jailbreak, ni de Pegasus, nada. Él lo habla correcto, o sea, le habla a la gente, a su público, de una manera muy clarita, muy específica, qué es lo que puede pasar, qué es lo que no puede pasar, qué es lo que no debes hacer y qué es lo que sí debes hacer. Repito, yo creo que la solución es educación, pero vamos otra vez a lo mismo, educación muy clarita, lo que decíamos hace ratito, ¿no? Muy clarita, muy rápida, muy focalizada al target y cuestión de tiempo. Yo creo que es cuestión de tiempo de que todo mundo sepamos qué es lo que debemos hacer y no debemos hacer. Es que de eso se trata, ¿no? Lamentablemente, eh, es como cuando me pregunta mi sobrino, tío, ¿tú eres hacker? Ok, ¿qué es un hacker? Eh, Alterar computadora. Vaya a hacer 10 flexiones por pendejo, le digo. Es que son cosas básicas que tienen que saber, que entender, ¿no? Y después de eso, ¿para qué querer serlo? Quiero plata, quiero dinero. O sea, ahí ya estamos mal, pues, ¿no? Me parece interesante cuando comentás sobre crear un hook, ¿no?
como llamar la atención, engancharlo. Ahora en las redes, pues, no existen varios creadores de contenido que yo la verdad sigo bastante. Me gusta muchísimo su hermenéutica, su manera de engancharte, ¿no? De hecho, estuve probando yo con un par de patrones y de estupideces que hago en las redes, porque al final de cuentas lo que te enganche es eso, contarlo como un chisme, ¿no? Porque la palabra chisme me parece estúpida, me indigna, pero es como morder una piedra, es como cuando perro muerde una piedra. Es estúpido, pero lamentablemente la gente lo que agarra es eso. Si vos te sentás y le explicás, mira, bro, ¿sabes cómo funciona la relatividad? ¿No? Ahora, si le decís, cuando vos estás con tu cortejita y estás en un kiosco, el tiempo se pasa volando. Pero si vos te sentás ahorita en uno de mis servidores que está más caliente que lo que sea, te va a arder el culo y te va a salir disparando. El tiempo pasó muy rápido, ¿no es cierto? Entonces, es una manera muy estúpida, muy burda, pero me parece interesante de hoy por hoy poder enseñarle. Yo lo veo como un reto muy grande, mira, y por eso, querido, yo te invito y a todos acá los brothers, bienvenido, querido Thomas Illuminati, qué gusto verte, mi brother. Eh, por ejemplo, este brother es un capo, tiene una facilidad para poder conversar, para poder explicarte, y de eso se trata, porque cuando podés explicarle a un niño y a un grande algún concepto como cómo funciona la cadena de bloques, por ejemplo, que estamos aquí todos sentados, todos queremos comer churrasco, este no quiere, al final de cuentas queremos comer, pero tenemos que estar de acuerdo, si no ninguno come y se jode, ¿no es cierto? Súper Ujú. burdo. Pero ese tipo de conceptos se puede usar, ¿no? Pero es un reto muy grande. Yo, por ejemplo, te pregunto, yo te hablaba con Illuminati, Notion, Obsidian, que son herramientas de gestiones de notas, bla, 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 que a veces uno en el día a día va investigando, va viendo, mira, carajo, prueba, empieza a usarlo, te ayuda con el día, de pronto, o te jode el día porque no pudiste hacer que funcione, o a veces estás divagando y empezás a procrastinar. Y ahí va mi consulta, querido. Hoy, con el alcance que tenemos, si bien es súper útil, si bien nos ayuda muchísimo, pero el tema es que, ¿cómo controlas? Yo te pregunto, mira, no me sirve honestamente. Filtrado DNS, chao. De cierta hora, chao. No, yo intenté muchas veces motivarlo, ya. Por ejemplo, digo, ¿qué quieres hacer? quiero, quiero ser un cyberboss, no quiero que nadie me vea, no sé qué, ya me ponete esa máscara que tengo ahí arriba con dos antenitas, así imbécil te ve, le digo, pero si vos querés, ponétela. Pero ¿para qué querés esconderte? ¿Qué necesitas hacer? Quiero ser un red, y cómo no sabes si sos blue, pero que yo creo que es un proceso, me dice, y ya, pues vamos con el proceso. Pero no, yo quiero la plata ayer, puta madre. Entonces te das cuenta, porque ve, y lamentablemente como estamos consumiendo, y eso automáticamente te crea una ansiedad maldita de estar scrolling como un pendejo. Yo te pregunto, vos no sé si tenés familia, hijo o a tus alumnos, cuando lo ves muy pendejo en eso, ¿cómo mitigás eso? ¿Cómo se la volcás? ¿Cómo hackeás esos malos hábitos que tienen para poder tornarlo o direccionarlo en algo, no digamos del todo productivo, porque también tiene que divertirse, ¿no? Tienen que, yo creo que tiene que aprender divirtiéndose, como hace rato lo mencionaste. No sé, yo le digo, bueno, ¿querés, te gusta o sí? ¿Te gusta investigaciones? Ya. Estábamos aquí conversando y le digo, ya sentate aquí, usa esta máquina. Y el cabrón se va a mi Chrome y demás, no puede usar PageRank, usar DuckDuck, no sé, activar ya de harta VPN para empezar antes de investigar. Y no vas a investigar, no vas a hacer nada, solamente le dije, ¿qué se llama el papá de tu amiga que te gusta? Yo no sé cómo voy a saber. Ahí está, pues, pendejo, sentido común, use, cabrón. Siéntese, busque la muchachita, mire una por una, así, hasta que vea un padre, si lo identifica como padre, clic de nuevo. No le quiero enseñar a ustedes, audiencia, por favor, pero esa es la forma más fácil. Oye, brother, ¿quién cree que son las atletas más pendejas para investigarlo? Nuestras mujeres. Las mujeres son unas artistas. Imagínate, Illuminati, y no, imagínate darle todas estas herramientas en un solo clic, brother. ¿Sabéis cómo nos estalcan? Nunca va a pasar, por favor, señoras. Ustedes se quedan en su casa, no van a ver este podcast. Pero bueno, querido, como bien sabes, ¿cómo podemos hacer para mitigar que los jóvenes los direccionemos de que estén por acá medio pendejo, por este lado? Dale así, al azar, no sé, conversamos.
Ok, este, bueno, yo les platico ahorita por lo que mencionaba Paul, que eh, hay que tener dos tipos de habilidades, ¿no? Las habilidades fuertes, programación, lógica, bla, bla, matemáticas, eso, pues eso cualquier sistemólogo, vamos a decir, tecnólogo lo tiene que tener, ¿no? Independientemente si te dedicas a la ciberseguridad, si te dedicas a la base de datos, si te dedicas al frontend, al backend, a lo que sea. Pero también hay que tener habilidades sociales, ¿no? Esas habilidades sociales, pues, repito, no sé si las tengo desarrolladas, muy desarrolladas o nulas, pero a mí me costaron muchísimo trabajo aprenderlas. A mí me las metieron a golpes en la cabeza, porque yo siempre les repito, trabajaba en escuelas, ¿no? Y las maestras, los maestros, los directivos, los alumnos siempre son así de, ay, es que no sé, bueno, pues tú eres el experto, me tienes que explicar. Otra vez vamos a lo mismo. ¿Cómo te explico que no le tienes que dar clic aquí o que tienes que darle clic aquí para que lo que yo hice pueda funcionar? Y le hacen clic en todo pero menos en lo que dijiste, ¿no? Y pues bueno, desgraciadamente, bueno, pues sí me ganaba pues varios, ¿cómo les diré? Varios apodos, por ejemplo, de decir que, ay, pues es que este cuate no tiene paciencia. Bueno, pues si ya te expliqué 25 veces, pues nada más hazlo, ¿no? Este, yo creo que también aquí hay que saber cómo, pues tener paciencia, tener habilidades sociales, aparte de las habilidades técnicas que tienes, ¿no? No, la verdad que sí. Encima, una cosa que justo venía pensando mientras mencionabas esto, por ejemplo, en base a se puede decir meme que justamente pasó Héctor el otro día, o no me acuerdo quién, en el grupo del staff, por ejemplo, pasaba que era una situación donde una persona había hecho un ataque de denegación de servicio y había tirado una red. Y lo había pasado a Axel. Tiraba una red y la otra persona le preguntaba, muy bien, bro, o sea, lograste un ataque de negación de servicio. ¿Y qué onda? ¿Qué usaste? ¿Qué proxy usaste o qué VPN usaste? Y el tipo le contestaba, ¿qué es un proxy o qué es una VPN? Entonces, partiendo de esa base, quería saber cómo vos, por ejemplo, a ver, no estamos metiéndonos en un mundo donde, por ejemplo, hay cosas donde lo mejor que podemos hacer, o sea, no sé si lo mejor, pero lo más épico, por así llamarlo, tiene un costo legal, que obviamente tenemos que manejar con cuidado en laboratorios privados, de manera ética. Y normalmente alguien que está empezando, lo primero que piensa es, bueno, quiero hackear el Pentágono. O sea, lo primero que se le viene a la cabeza es eso. Y uno dice, ¿cómo puedo transmitirle a esto? Ya que Este, pues así como Sí, un segundo, se cayó Axel. This meeting is being recorded. Listo. Lo pegamos, no importa. Editamos y ya. pues yo creo, Tomás, como tú dices, ¿no? Saber los riesgos. Ok, igual ahorita lo decía Paul, es que quiero ser hacker. Bueno, pues, ¿para qué quieres ser hacker, no? O sea, obviamente ustedes son los expertos en ciberseguridad y es como lo más popular porque a mí tampoco, bueno, eh, a mí tampoco me gusta, no sé cómo lo vean ustedes. Digo, obviamente, el mote de hacker, pues sí te lo tienes que ganar, ¿no? Obviamente con estudio, pues sí, digo con ataques, pero siempre viendo hacia dónde está el hueco de seguridad, no solamente pues para joder, ¿no? Porque bueno, pues esos son otro tipo de hackers, está bien. Yo más bien, en este caso, ustedes son expertos en ciberseguridad. Y eso siempre es lo que les digo, ¿no? O sea, ahorita lo decía Paul, es que yo quiero ser hacker igual. ¿Qué hace un hacker? A ver, no, es que quiero hackear el Facebook de mi novia. Pues ese no es un hacker, hermano. O sea, pues ese, pues, discúlpame, pero no. Muy bien, entonces quiero hackear el Pentágono. Muy bien. Primero necesitas saber de programación. Tienes que saber, bueno, vamos a hablar al aire, ¿no? Vamos a hablar en lo genérico. Tienes que saber programación, tienes que saber base de datos. ¿Quieres hackear la NASA? Perfecto. Tienes que saber Python, muy bien. Después tienes que saber redes. Después de ahí tienes que tener certificados. Después de ahí tienes que practicar. Y ya te pasaron 5 años, se te van a ir las ganas. Igual como dice Paul, ¿no? O sea, yo quiero ganar mucho dinero, sí, mano, pero pues tienes que tener un background de 10 años de aprendizaje, de prácticas, de conferencias, de libros, de cursos, de la universidad, de aprendizaje. Y es cuando dicen, ay, no, espérate, entonces no. Bueno, pues mano, pues o sea, no es nada más, no es magia, pues, ¿no? Y entonces, es que
como por ahí un cliente me dice, es que yo acabo de salir de la universidad y quiero hacer una aplicación tipo Uber. Sí, güey, ahorita la vas a hacer, sí, mano, sí, tú bájala, sí, tú haz todo lo que tú quieras. Es más, cuando te enfrentes siquiera al UX, ahí me hablas, ¿no? O sea, siquiera, para empezar, ¿no? Ahí vamos a ver qué onda. Es que yo quiero una aplicación que haga lo que hace Facebook. Sí, güey, o sea, tú solito contra el ejército de programadores que tiene Meta, y güey, ahorita lo vas a hacer, ¿no? O sea, lo que les quiero decir es que la gente lo ve como muy, eh, como no es nada tangible, o sea, no somos arquitectos arquitecto, mira, aquí está el trabajo, una casa de 3 pisos, wow, ¿cuánto le ha de haber costado? 3 años. Pues sí, pero, o sea, una aplicación, un ataque bien organizado, una defensa bien organizada, pues también requiere casi, pues les repito, 10 años, 12 años, experiencia, bagaje, cursos, webinars, no sé, lo que estén que hacer conocimiento, vamos, y práctica para que lo puedas hacer. Yo creo que ese es ahí lo más difícil de explicar a las personas, porque lo que nosotros hacemos es intangible. Por Exacto. ejemplo, hay una eh, em, experiencia también que yo tenía con un cliente que decía, yo quiero que este botón haga esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, y lo quiero para mañana. Oye, espérate, o sea, pero pues si nada vas a hacer un botón, pues sí, güey, pero pues no vas a ver, no sabes todos los procesos, todo lo que tienes que tomar en cuenta para que ese botón haga lo que tú quieres hacer. Para el cliente final o para el usuario final es un clic, ¿no? Exacto. Igual la ciberseguridad. Yo quiero hackear el banco, pues espérate, güey, o sea, pues tampoco es como, no sé, han visto esta película que de adolescente me fascinó, pero bueno, ya después dije, ay, no manches, código pez espada, ¿no? Cuando Hugh Jackman está Ah, sí, hackeando sí. y le están dando tragos de tequila, dices, ay, pues tampoco, ¿no? O sea, sí es una película, lo entiendo, ¿no? Pero ese es en la mente lo que hace un experto en ciberseguridad. En la mente de la gente, eso es lo que hace un experto en ciberseguridad. Tú ponle ahí hackeando NASA, ¿no? Ya sabes, un div hackeando NASA y un loader. El 100% ya estoy dentro. Tampoco es así. A veces me da un poquito de coraje y de flojera, la verdad. Pero bueno, pues así es la gente, ¿no? Y vamos otra vez a lo mismo, lo que platicaba hace rato. Estamos en ese bache. Yo creo que ya lo estamos pasando, lo vamos a pasar para que en esta profesión las personas nos vean. Vamos a otra vez al mismo, ya sea ser un programador frontend, backend, experto en base de datos, experto en ciberseguridad, si eres no sé, digo, hasta se valdría, ¿no? Un ciberdelincuente, lo que sea, todo lo que está detrás para poder llegar a hacer a eso, ¿no? Y ya no van a decir, oye, ¿me hackeas el Facebook de mi novia? Sácate, ¿no? ¿Sí me explico? Yo creo que ya vamos saliendo de ese bache. Espero yo, no sé, en menos de un lustro, poder ya terminar ese bache. Sí, totalmente. Lo complicado muchas veces yo creo que es el bajar esa expectativa gigante que tiene de crear, por ejemplo, como decía, una aplicación como Uber, pero también darle un poco de emoción a la carrera, como decir, ok, no vas a crear Uber, pero crea primero el botón de inicio de sesión de Uber, por ejemplo. Y eso es creo que un proceso que cada docente tendría que lograr de alguna manera, o sea, mantener la expectativa, pero regulársela también. Fíjate, Tomás, qué bueno que lo mencionas. En la preparatoria yo siempre doy, digo, frontend, ¿no? De HTML, CSS, JavaScript, o sea, algo del ABC. Y luego, ¿sabes quién? No es que tenga la habilidad, pero tiene el mindset para poder hacerlo. Luego lo identificas y obviamente ese cuate no lo sueltas, ¿no? O sea, porque le pones cosas más difíciles para poder, porque vamos otra vez a lo mismo. Yo siempre he pensado que los que nos dedicamos a la tecnología somos muy curiosos, muy curiosos. Y luego lo identificas. Yo tenía, por ejemplo, de la primera vez que di preparatoria, lo identifiqué y dije, no, pues este cuate mándale a leer libros. Todavía no estaba tan popularizado YouTube, ¿no? O sea, mándale un tutorial, lo que sea. Pero es más, le regalé un libro de C++, mira, dátelo, vete, mira, descarga esto, aquí está el USB para que te lo descargue, ya para que lo instales, para que empieces a trabajar. Ahorita es el desarrollador, pero lo que vamos a lo mismo, Tomás, los identificas luego, a quién le gusta y a quién no. Y quien le gusta, lo vas y lo
ahí sí entra lo que tú dices, ¿no? Oye, mira esto, pero, ok, no quieres hacer Uber, pero primero diseñate el UX y aquí está el botón y bueno, pues ya con que le den clic y puedan entrar, puta, ya la hiciste, ya estás del otro lado, porque obviamente eso lo va a motivar más, porque bueno, si yo en mi cabeza quiero una aplicación como Uber, le doy y obviamente no te va a salir, pues te vas a desmotivar. Pero como tú dices, Tomás, ¿no? Haz primero un moco, órale, hazlo. Y vas a hacer esto muy bien, ahora vámonos con la pantalla de login y el botón, y ya con que se conecta a base de datos y te dé entrada, o sea, ya con eso la banda, los chavos se animan y vamos otra vez a lo mismo, como son muy curiosos, les empiezas a soltar, ¿no? Bueno, pues ahora no sé, de seguridad de base de datos y conexiones a base de datos. Digo, a base de datos. Ahora clávate en SQL, en las sentencias básicas de SQL. Ahora clávate en Python. Ahora te clávate en esto, ahora clávate en otro. Pero lo que te quiero decir, Tomás, es que a ellos los identificas luego, y es muy fácil cuando ya los identificas porque los empiezas a sembrar, porque ellos mismos te van pidiendo. Y digo, obviamente, pues, si no es con su maestro en turno, pues se van a internet. Ahorita, pues ya les repito, todo está en internet, ¿no? Yo creo que alimentando su curiosidad es la manera más interesante y plausible pues de que sigan en esto, ¿no? Porque bueno, seguir en esto sí es solamente a la gente que nos gusta de verdad, seguimos en esto, ¿no? No sé, bueno, perdona, más como anécdota. No sé si vieron por ahí. A mí me gusta mucho Franco Escamilla, ¿no? Un comediante acá mexicano, es muy bueno, muy bueno. Y entonces, muy bueno, Paul. Y entonces, ya saben que este cuate hace como unas microentrevistas a la gente. Ya cuando ya no tiene chistes, ya, oye, ¿tú cómo te llamas? Bla, bla. Bueno, no, estas creo que fue en Monterrey. Le repite, oye, ¿tú a qué te dedicas? No, pues yo soy, no sé, taxista. Y luego a su novia. ¿Y tú a qué te dedicas? No, pues es que yo estudiaba programación, pero lo dejé. Y dice, oye, pero ¿por qué lo dejaste? Es una profesión muy bonita, te gana bien, bla, bla. Sí, pero es que yo preferí ser feliz. O sea, la gente que se dedica a esto le gusta, bueno, aquí yo creo que sí hay blanco y negro. O te gusta o la odias. Porque vamos otra vez a lo mismo, cuando los identificas, pero también identificas a los que de verdad no les gusta nada. Y obviamente ahí, ni aunque les des zapes en la cabeza con el libro de C++, aunque les des zapes con el libro en la cabeza de sistemas operativos, jamás. Vamos otra vez a lo mismo. Identificas a quién le gusta y a quién no le gusta. El que no le gusta, pues nada más pasa la materia y ya. Ok, aprendió HTML, perfecto. A mí me interesa que se entre un div, ya lo demás, ya, punto, ¿no? Y a los que sí les gusta, pues bueno, y clávate en JavaScript. Clávate, pero hasta el fondo, ¿no? Yo creo que identificándolos y acarreándolos y fomentándolos a que sigan buscando y que sigan estudiando. Bien, Adrián, ya para mi última pregunta, a mí me gustaría mucho comentar a grandes rasgos, pues, la evolución que ha tenido la ciberseguridad en México, y si es que ha tenido alguna, o si tú crees que haya evolucionado o no. A esto me refiero pues, desde que yo inicié y de hace mucho tiempo, la gente pensaba que si hacíamos mucha cultura, difusión, este tipo de podcast, si había más noticias, más personas en la ciberseguridad, pues paulatinamente iban a reducir los hackeos, el gobierno iba a invertir mucho dinero y millones de pesos para que no nos pudieran hackear. Vimos que eso no fue cierto, pasó lo de Guacamayas Leaks, hackearon a la Sedena, también Pemex sufrió un ataque de ransomware, la CFE ha tenido problemas sustanciales también en la parte de ciberseguridad, con los ataques que hicieron los de Mexican Hackers Mafia y los Chilango Leaks, atacaron a las personas de la Ciudad de México, también a los periodistas que iban a la mañanera, lograron sacar sus datos confidenciales y sus INES. Entonces, bueno, hemos visto que pues suben las noticias, suben los podcasts, la difusión ya no es tan nula, ya no podría excusarse que no hay forma de estudiar o que no hay libros o que esto ya es un tema que está en pañales, como siempre se decía, pero estamos viendo una proliferación del cibercrimen, los ciberdelitos, las personas que se acercan a nosotros, a los grupos, siempre quieren, oigan, ¿quién me pasa un Banorte para poder robar acá en tal ciudad? ¿Quién tiene un contacto para poder hacer un malware y distribuir y robar acá?
¿quién me pasa una CC para comprar VIX? Porque quiero ver la casa de los famosos, ¿no? Hasta cosas más banales como andarse ahí pirateando el Disney Plus, el Netflix, pero pues el cracking es lo que prolifera como las personas quieren saberlo. O sea, tú bien sabes que eso también es una cuestión de oferta y de demanda, como cualquier industria, como cualquier cosa, y la demanda de la gente es causar daño, hacer algo. La pregunta va dirigida a ¿cómo ves tú la evolución de la ciberseguridad en México? ¿Por qué son malas cosas pues negativas? ¿Y qué es lo que le faltará al gobierno concientizar o al sector educativo también y al sector privado de que esto es algo que hay que meterle inversión para prevenirlo y para contenerlo y que pues ya existen cursos, ya hay personas especializadas, pero no se está viendo reflejado en la reducción de ciberincidentes? ¿Crees que estamos avanzando en materia de ciberseguridad o estamos estancados? Este, muy buena pregunta, Héctor. Yo creo que retrocedimos. No es que estemos estancados, yo creo que retrocedimos. En el tema de Guacamaya, si no estoy mal informado, creo que fue por un tema ahí de exchange, que bueno, pues se sacaron todos los correos de Sedena, pero en los demás temas creo que sí fue un ser humano, o sea, sí fue ingeniería social, ¿no? O sea, yo siempre lo he dicho, el 90% de los errores de un sistema, el que sea, está entre el teclado y la silla. Entonces yo creo que vamos otra vez a lo mismo. Educación. ¿Por qué digo, bueno, aquí en México en especial, por qué digo que estamos retrocediendo? Pues porque obviamente el gobierno de México está pensando o piensa, el que va saliendo, no sé cómo sea este nuevo, piensa que la seguridad informática es algo como secundario. Y yo creo, ese es el pensamiento que yo creo que que retrocedimos, porque como tú dices, Héctor, ahorita, bueno, en el 2024, todo mundo estamos conectados, toda la información está en Internet, o bueno, en intranet o en Internet, lo que sea, ¿no? Pero está en línea y puede ser accesible para gente que sabe lo que está haciendo. Pero vamos otra vez a lo mismo. Si hacen casi todos los ataques, se hacen por ingeniería social. Ahora, si tenemos una buena entrada, digo, obviamente yo no soy experto en ciberseguridad, si tenemos una buena pared, ¿no? En la parte técnica, bla, bueno, todo lo que ustedes saben. Y aparte, tenemos una buena educación, pues podríamos reforzar estas cosas. Pero al final, bueno, creo que también lo de las mañaneras, lo de los reporteros de las mañaneras, sí fue alguien que, o creo que, no sé si liquearon su usuario y su contraseña, o él mismo la pasó. Pero vamos otra vez a lo mismo. O sea, es ingeniería social. Yo creo que aquí, la educación, porque bueno, el 90% de los ataques, de los serios por lo menos, se hacen por ingeniería social. Lo que yo también estaba leyendo es que creo que lo de Banorte se hizo también por un inside job, o sea, sí fue alguien de dentro que filtró hacia afuera. Otra vez a lo mismo, ingeniería social. Y digo, perdón por ser tan repetitivos, una vez teniendo, porque pues sí, tampoco hay hackers, bueno, allá afuera pues, o sea, no es como las películas, como lo habíamos diciendo, de que escribo un script y ya estoy dentro del banco, pues tampoco así. Si hay una buena, pues, ese es el trabajo de ustedes, los expertos en ciberseguridad, si hay una buena pared, técnica, ¿no? Un firewall, no sé, digo, ya sus estrategias técnicas. Y aparte, pues estamos, ¿cómo les diré? Estamos dentro de la ingeniería social, pues lo que hizo Pindic, ¿no? Lo que hizo Mindic, él siempre hizo ingeniería social para robarse todo lo que se robó, siempre lo hizo con ingeniería social. Entonces, vamos otra vez a lo mismo. Yo creo que es educación. Y obviamente si estás dentro de un banco y trabajas en el soporte, desde el soporte técnico hasta el soporte de base de datos, vamos a hablar así, todo el abanico de puestos técnicos que puede haber, si los trata, lo que pasó con Jurassic Park otra vez. ¿Por qué Jurassic Park 1, la original, se fue todo al traste? Porque su IT guy, como dicen los gringos, lo trataban mal, le pagaban mal, no le respondían, pues trata bien a tu gente de IT, ¿estamos de acuerdo? Precisamente por eso el parque se fue al traste, porque este cuate dijo, ingeniería social otra vez, no me pagan bien, yo tengo el acceso, yo tengo bueno, son películas, lo sé, pero el concepto se aplica. Yo tengo lo que al parque le interesa más, que es la información, pues se la vendo a alguien más, porque estos cuates no me pagan bien. ¿Sí me explico? Yo creo que aquí la parte de contratar a alguien como ustedes,
es un experto en ciberseguridad. Y aparte, tratar bien a tu gente de IT, puta, ya, yo creo que ya con eso tenemos el 95% del trabajo resuelto. Obviamente siempre va a haber arrocitos negros, lo sé, pero repito, mientras se contrate a alguien como ustedes, que la parte técnica la tengamos bien protegida, y aparte educación, tratar bien a la gente, entender que lo que se hacemos en los departamentos de IT es algo no tangible, sí, pero tiene su esfuerzo, aun cuando no sea tangible, entender eso, yo creo que tenemos el 95% de los casos resueltos. Sí, yo creo que es súper importante tomar en cuenta todos esos aspectos, ¿no? Quin- eh, las técnicas que últimamente pasan en muchas cosas son basadas en lo que tú llamas ingeniería social, ¿no? Y que bueno, y que tiene que ver mucho entre la conexión entre las empresas y como tú dices, los profesionales. No solo la parte de ciberseguridad, sino en muchos otros profesionales que en verdad no se sienten valorados y prefieren ir a otras cosas o hacer otras actividades a que enfocarse más en su parte profesional, digamos así, dentro de una organización. Hay una cosa que me quedaba mm, pululando ahí por mi mente cuando hace un momento tú hablaste. Tú topaste un tema, bueno, ya ha salido de ciberseguridad y toda parte, que creo que es muy importante para todas las personas. Primordialmente pienso que la parte de ingeniería y licenciatura somos como muy retraídos. Las habilidades sociales, tú nombraste algo muy importante, habilidades sociales. Yo creo que todos hemos pasado por eso de que cuando en la primera vez que uno empieza a querer explicar algo, o le ponen al frente desde cuando está uno en preparatoria, o ya cuando estás presentando un proyecto en tu trabajo, es como que empiezas a tartamudear al frente y no sabes cómo comportarte. Y es algo, una cosa que topaste y que me pareció muy importante. ¿Cómo tú piensas o cómo ha sido tu experiencia o cómo tú puedes recomendar para poder implementar esas habilidades sociales en cualquier persona, ¿no? ¿Cómo puedo vencer esos miedos? ¿Cómo puedo ya dejar de tartamudear, ¿no? Yo creo que con los años uno empieza ya a tener más confianza en uno mismo, pero eso cuesta, especialmente cuando uno está empezando, cuesta bastante. ¿Tú qué opinas acerca de esto de las habilidades sociales? Este, yo creo que para poder perder el temor, sobre todo a hablar en público, ¿no? Porque bueno, pues ese es. Sí, yo creo que si superamos el temor a hablar en público, pues ya tenemos el 90% del camino recorrido. ¿Cómo empezamos a superar el miedo a hablar público? Lo que me funcionó a mí, digo, porque pues obviamente pues uno va por la vida diciendo, yo tengo la verdad. No, lo que me funciona a mí es dar clase. Eso me funcionó mucho para las habilidades sociales, porque interconectas, explicas y va, pues obviamente mucho en relación este, a que puedes explicar conceptos de la manera más sencilla para que todo el mundo lo pueda entender. Eso yo creo que es lo que, repito, lo que me funciona a mí, dar clases. Y número dos, hay un libro padrísimo, padrísimo, que siempre lo recomiendo cuando hablamos de esto de las habilidades sociales, se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Ese es un librazazazo para poder afinar tus habilidades sociales. Repito, lo que a mí me funcionó. Ahí hay 10, 12, son creo que 10 o 12 consejos, no consejos, sino guías de lo que tienes que hacer y no tienes que hacer para, pues así lo dice el nombre, para ganar amigos. Esas dos son las que me han funcionado a mí. Uno, dar clase, porque se te quita el miedo. Si no se te quita, pues bueno, si no, otra vez vamos a lo mismo, lo que decíamos hace ratito, o lo tienes o no lo tienes. Y desgraciadamente, bueno, pues en la vida del Señor hay quien sí y hay quien no. Y no pasa nada si no, ¿no? Pero si no lo tienes, lo puedes desarrollar. Obviamente, pues todo el mundo podemos desarrollar una habilidad. Yo creo que lo primordial para poder hablar en público y para poder expresarte bien, dar clase. Eso yo creo que sería lo. Y clase a cualquier persona, de cualquier tema, de cualquier cosa, por cualquier medio. Por ejemplo, vamos otra vez a lo mismo. No sé, levantar un curso en Udemy, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿no? Levantar una cuenta de TikTok y empezar a hablar frente a la cámara, porque bueno, pues al final también nos están escuchando, tenemos interacción con quien nos escucha.
o ya de plano, pues estar en una escuela, en una preparatoria, en una universidad, dar clase. Yo creo que esa es repito, una de las que a mí me funcionó. Yo no, nadie tiene la verdad absoluta, pero eso es lo que yo sí podría pensar, dar clase y leer ese libro, es lo que les digo. Cómo influir en las personas, cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Perfecto, gracias. Totalmente, totalmente, querido. Cómo ganar amigos e influir sobre la persona. Dale Carnegie, me acuerdo. Exactamente, Un sí, librito, un librito azul, sí. me recuerdo. La verdad que es muy bueno, que es muy bueno. Y ahora salen otras huevadas del arte del engaño, no sé qué, que no tiene nada que ver con eso. No, nada. Sí, No, nada que ver. Mira, eso que acabas de decir es como el Chema Alonso, saludos, él siempre dice, me gusta esto, aprendizaje por osmosis, es decir, aprendiendo, hablando, aprendiendo, conversando de experiencias de otros, hasta el mismo hecho de poder explicarle algo a alguien, porque cuando vos estás leyendo, estudiando algo, y a mí, por ejemplo, me funciona muchísimo, de igual manera que a vos, explicando, enseñándole a alguien, experimentándote, y es algo muy, es un ejercicio muy interesante cuando se lo explicas a un joven, a un 11 años, 10 años, aunque ellos ya son bien, ya están bien preparados, pero, por ejemplo, mi padre que tiene 80 y pico, explicarle a él cómo funciona la economía ahora, explicarle a él el término hacking. Yo le digo, papi, vos sos un hacker. Vos, vos estás caminando, si te torba un gajo, un pedazo de un árbol, piensa hasta en el medio ambiente, no lo corta, agarra una botella, lo llena con cierta cantidad de líquido física, ¿no? Calcula el viento, fuerza, la gravedad, la coloca de una manera bien exacta, porque hace una matemática increíble y el gajo lo levanta y el cojudo pasa, allá no me saca el ojo y nadie más se va a lastimar. Eso es un hack, le digo. Entonces, esa manera también de enseñar, viejo, es increíble. Observando aprender, escuchando aprender. Y también habemos otros que nos disparamos, nos damos 5 calles más allá y tenemos que aprender a escuchar. Entonces, totalmente de acuerdo con vos, querido. La verdad que ha sido genial esta charla. Excelente. Siempre es bueno este aprendizaje por osmosis, conversando con experiencia, también con metida de pata. Y sobre todo, más que todo, que pregunta, porque ya estamos culminando, es, ¿vos qué crees que cuando vos enseñás o cuando vos querés transmitir algo, ya sea en tus redes, ya sea en donde sea, qué pensás del lenguaje? Puede ser un poco disruptivo, usar malas palabras, porque, bueno, existe, ¿no? En educación superior pues, sabemos cómo tenemos la oratoria, cómo tenemos que trabajarla, nuestra dialéctica, ¿no? No estar todo el tiempo, nuestra retórica, o sea, son temas que tenemos que trabajarlo y prepararnos. Pero a veces es bueno, qué pesado, es bueno de vez en cuando usar un mix. Yo, por ejemplo, digo muchas malas palabras, me aguanto bastante, pero a veces como que no veo la atención de la gente y si vos ¡pran! Le lanzás algo, se asustan. Se asustan y reaccionan, bro. Lo otro día dando una charla en X lugar, quería que les explique X y yo lo veía al público muy jodido, bro. Arriba empecé a contarle un chisme en su lenguaje, porque le pasó a un brother que le habían hecho esa explosión, hasta lo publiqué en las redes, esa huevada, y eso es lo que le gusta. Pero dije, ¿se dan cuenta? Esa estupidez, miran, y me apena mucho que el hook para ustedes sea esa palabra tan estúpida y retrógrada como es el chisme. Prefiero Sí. contarles una anécdota, ¿no? Y de ahí de vez en cuando ser un poco disruptivo, lanzar un par de otro tipo de hooks, para que despierten. ¿Qué pensás de eso? Yo creo que el mismo público te lo está diciendo. Te va a decir cuándo, cómo, a qué horas y qué tipo de ganchos, como dices, ¿no? Igual puede ser que te encuentres a un público de puros hombres jóvenes, pues ahí sí te sueltas, ¿no? Chingues, Pero bueno, pues ya en función de tu público, ya ves según el sapo la pedrada, ¿no? Yo creo que aquí vamos otra vez a lo mismo, lo que me ha funcionado a mí. Yo creo que aquí es tener la atención de todo siempre. ¿Es muy difícil? Sí. ¿Es imposible? No. O sea, vamos otra vez a lo mismo. En función de lo que te toque, cómo te toque, quién te toque, a qué horas te toque, porque pues no es lo mismo dar clase a las 7 de la mañana que los chavos están jeteándose, a dar clases a las 6 de la noche cuando ya todos están con el cerebro apagado, ¿no? No es exactamente lo mismo. Pero lo que te quiero decir, Paul, es que según el sapo la pedrada.
A mí también me ha funcionado mucho, por ejemplo, el aplaudir, o espantar. Ay, todo se despierta, ¿no? Porque ya saben que se te están durmiendo y pues bueno, pues hay que hacerlo. Otra, yo creo que también aquí que todos los que tenemos una oportunidad de transmitir nuestras ideas, tenemos una responsabilidad, porque no es lo mismo, digo, pues yo puedo pensar en algo bueno o malo, pero yo tengo la responsabilidad, una, de transmitirla bien y dos, de que no me gustaría que se haga mal uso con lo que yo propongo, ¿no? O sea, pues hay muchos líderes ahí afuera que hacen eso y pues nos está y nos va a ir a muchos países, a muchas regiones, bueno, a muchas empresas, por ese tipo de líderes que tienen ese poder de palabra y lo aplican mal, ¿no? Yo, bueno, aquí como Spider-Man, ¿no? Un gran poder, pues sí, tiene una gran responsabilidad. Y el poder transmitir nuestras ideas a las personas que sean, del tipo de ideas que sean, pues tiene una gran responsabilidad, ¿no? Porque, bueno, al final pues es gente que te está escuchando y es gente que si te escucha o si te pone atención, cree que las cosas que estás diciendo son verdades. Entonces, obviamente informarse, no decir, no decir tonterías, con notas falsas, por ejemplo. Eso también yo creo que sería, pues, parte de la responsabilidad que tú tienes cuando le estás hablando en público. La verdad que estaba pensando y justo me encantó la forma que dijiste que la manera de abrirte fue empezando a dar clases. O sea, me siento identificado. Yo, por ejemplo, me pasaba lo mismo a los 12 años. Mi forma de empezar a abrirme con la gente era súper friki, literalmente de las computadoras. Entonces, acá en Argentina normalmente, no a los 12, además mucho más adelante, pero empezamos, viste, a salir a lo que decimos boliche acá, que deben ser las discos de allá. Y bueno, yo odiaba ir a los boliches, por ejemplo. ¿Sabés cuál fue mi manera exacta de lograr eso? Bueno, tenía amor por las computadoras, había visto que alguien trabajaba en las computadoras, pero estaba en el boliche. Me terminé haciendo DJ durante 10 años y Okay. tanto tiempo pegado al micrófono me permitió poder tener esa oralidad. Y justo después mencionaste, recién acabas de mencionar lo de Spider-Man, y me acaba de venir a la mente uno de los mejores profesores que tuve en toda mi vida, que justamente dijo la misma frase, o sea, usó la misma alegoría el otro día, y me planteó algo que te quería preguntar a vos para tener una segunda opinión. Me dijo que lo mejor que le puede pasar a un profesor es que su alumno lo supere, con creces o mucho. Y quería saber si a vos te daría esa misma satisfacción que un alumno, porque viste que hay mucha gente donde tiene un recelo, no vende sus claves o herramientas del éxito para decir, bueno, me las guardo para mí y el alumno le doy lo básico necesario bueno, para que tenga su carrera, para que aprenda la materia nada más. Pero hay otros que, por ejemplo, se matan, se ponen con el alumno fuera de clase para poder explicarle otros temas que necesita para poder avanzar. Y quería saber si para vos te pasaba eso o qué opinión tenías sobre que lo mejor que le puede pasar a un profesor es que su alumno lo supere. Híjole, Tomás, pues mira, cada vez que uno se para, bueno, cada vez que te paras frente a una clase, existe una cosa que se llama el supuesto saber, que no pasa de ser un supuesto, ¿no? Que el que se pone enfrente de ti se pone enfrente de ti porque sabe mucho más que tú. Yo la verdad es que nunca he creído eso, ¿no? Porque digo, sí, me tocó un chavo fíjate, cuando yo iba empezando a dar clase, pues que sí, digo, no me daba la vuelta porque yo era ya licenciado, pues estaba cuate en la prepa, ¿no? Pues ya como quiera tienes un poquito más, pero sí decía, no, pues este cuate sí sabe, ¿no? Y cada vez que yo, cada vez que, bueno, tengo muchos exalumnos en mis redes sociales, y cada vez que yo veo a alguien triunfar, un exalumno ya terminando, no solamente sistema, ¿no? La arquitectura, bla, bla, yo le digo muchas felicidades, ¿no? Lo que te quiero decir, Tomás, que a mí es lo que más me da gusto, que, que, que me superen, vamos a decirlo así, porque pues de eso se trata ser profesor, de eso se trata ser maestro, ¿no? De que te den las herramientas y que suban más alto. No sé si yo he llegado en medio, poquito, arriba, no sé, pero si alguien llega más arriba que yo, me da mucho gusto. Yo sí creo, una vez, ahorita que lo mencionabas, una conferencia decía, es que no existe la envidia de la buena. Yo creo que sí existe. ¿Por qué esa envidia de la buena? Ok, sí me da envidia, pero no para quitarte lo que tú tienes, sino para yo ser mejor, para llegar a donde tú estás. Esa es la envidia de la buena. Y yo siempre he tenido envidia de la buena.
Porque bueno, envidia es, pues sí, yo quiero lo que tú tienes, pero entonces te lo quito para yo tenerlo, ¿no? Yo envidio lo que tú tienes para yo hacer lo que sea necesario para llegar a donde tú estás, porque sé que tú estás más adelante que yo. No importa si fue tu exalumno o lo que sea. Y a mí me da mucho gusto, muchísimo gusto, les digo, en las redes sociales los veo todos los días, que se gradúen, que se hagan maestros, que se vayan a investigar a Europa, que, no sé, que sean médicos, se hagan especialistas en neurocirugía, no sé, lo que sea, programadores, que trabajen en donde sea, en Oreo, lo que sea. Eso me da muchísimo gusto, muchísimo gusto. Yo sí creo que el alumno debería superar al maestro. Y yo con esto cierro, ¿vos considerás que, por ejemplo, esa es la forma realmente de vivir en la historia? O sea, sabiendo que vos influiste a alguien y esa es tu forma de dejar la historia para, o sea, ser conocido, no sé si conocido, pero saber que vos hiciste historia influyendo en alguien, que tus Sobre todo, conocimientos los compartiste y siguieron su camino. pues mira, Tomás, lo que pasa aquí es lo siguiente. Por ejemplo, cuando vamos en la calle, repito, digo, sí, tengo un chorro de exalumnos, pero lo que me da mucha alegría es que me reconozcan, no sé, 10 años después de que yo había terminado la prepa, profe, te lo juro que eso me da mucha alegría, porque eso me dice a mí que se acuerdan de que tuvieron algún maestro de computación, los hizo sufrir, que los puso a programar, que los puso a hacer frontend, que los puso a hacer muchas cosas, y se acuerdan. Ya que se influyó o no, pues ya, bueno, pues eso ya depende de ellos, ¿no? Pero el que se acuerden de mí, eso me da muchísimo gusto, porque eso me dice a mí que por lo menos me les quedé en su cabeza. Y entonces, porque ¿te acuerdas yo, por ejemplo, me acuerdo del 20% de mis maestros? Y yo veo un maestro en la calle y sí le voy a decir, profesor, ¿cómo está? Buenos días, doctor, maestro, lo que sea, ¿no? Pero me acuerdo porque sí influyó en mi formación, en mis decisiones académicas y bueno, pues en lo que yo haya hecho. Repito, cuando alguien se cuenta de mí es cuando más me da gusto. Bien, Adrián, pues en verdad ha sido un gusto tenerte por aquí en la jaula del noob. Ahora sí que yo creo que las personas deben de entender que pues aprender es el proceso de hacer todo esto, pero que el maestro tiene como que esa responsabilidad de pues compartir enteramente. O sea, yo, lo que comentó Tomás creo que es algo clave. A mí, al igual que a ti, me da mucho gusto simplemente desde que me digan, profe, oiga, profe, ¿cómo le hago esto? O profesor, o maestro, o máster, cuando alguien te lo dice así, o sea, hay una referencia a veces que no es que uno sea mejor que ellos, simplemente tiene uno más experiencia, pero sí se siente bonito esa gratificación de verlos, por lo menos en mi caso, cuando los veo que siguieron por el camino de white hacking, que siguieron por el camino de ciberseguridad, y que no realmente se fueron a robar, que o sea que también aparte de la parte técnica absorbieron un poco la parte moral y filosófica, que eso pues solamente se da con el ejemplo. Si tú eres una persona que anda por ahí delinquiendo, robando y demás, ¿cómo le vas a decir a tus alumnos que no roben o que no lo hagan? Entonces, pues esto es algo muy bonito para mí, sin duda. Espero que también pueda seguir ayudando a la comunidad allá en Morelia, a ver cuándo nos juntamos por ahí, echar un cafecito y ver Claro. qué tipo de cosas podemos hacer. Estamos ahorita con lo de la jaula del noob, tenemos el jaulacón, lo vamos a hacer en León, Guanajuato, también estás invitado. Ya después te digo ahora sí que cuándo va a ser y todo para que nos pongamos de acuerdo y te vengas Órale. por acá también a dar una charlita. Bueno, pues muchas gracias, Adrián, muchas gracias a todos. Esto fue la jaula de... Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes por la invitación.